silencio de un estudio fotográfico del siglo XIX. La luz tenue de una lámpara de gas ilumina un rostro pálido, inmóvil. Las manos del fotógrafo ajustan cuidadosamente la cámara, mientras una familia observa en silencio, con miradas entre la tristeza y la esperanza. No se trata de un retrato común. El sujeto no respira, no parpadea, no sonríe. Está ausente, pero su imagen permanecerá por siempre. Esta es la historia de la fotografía post-mortem, una práctica que desafía la comprensión de la memoria actual, el duelo y los límites entre la vida y lo que viene después. En aquella época, la fotografía post-mortem surgió como una especie de puente entre el mundo de los vivos y el de los que partían. No era un acto morboso, sino una forma de preservar lo que el tiempo arrebataba con crueldad. Las familias desesperadas por mantener un último vínculo con sus seres queridos acudían a los fotógrafos para capturar una imagen que les permitiera recordar, honrar y, en cierto modo, negar la despedida definitiva. Pero detrás de estas imágenes se esconden secretos que van más allá de lo visible. Imagine por un momento entrar en una habitación donde yace un niño, aparentemente dormido, rodeado de flores y juguetes. Sus ojos están cerrados, sus mejillas ligeramente coloreadas, y su postura parece natural. Pero algo en el aire dice que no todo es lo que parece. Este niño no duerme, ha partido, y su imagen es el último suspiro de su existencia terrenal. Los fotógrafos de la época eran maestros en crear ilusiones, en dar vida a lo que ya no la tenía. Abrían los ojos del difunto, los sostenían con alambres invisibles, los vestían con sus mejores ropas y los colocaban en poses que sugerían tranquilidad. Era un arte macabro, pero también profundamente humano. La técnica no era sencilla. Aquellas cámaras requerían largos tiempos de exposición. Los fotógrafos debían ser pacientes, meticulosos y sobre todo respetuosos. Cada imagen era un acto de amor y desesperación, un intento de detener el tiempo y negar lo inevitable de la pérdida. Pero también había algo inquietante en estas fotografías. Algunas mostraban a los difuntos rodeados de sus familiares, como si aún formaran parte de la vida cotidiana. Otros los presentaban solos, en un silencio eterno que parecía gritar desde el papel. Uno de los casos más macabros es el de las fotografías de niños. En el siglo XIX, la mortalidad infantil era una sombra que acechaba a todas las familias. Muchos padres no tenían la oportunidad de retratar a sus hijos mientras vivían, ya que se consideraba un lujo, y la fotografía post-mortem se convirtió en su última opción. Estas imágenes, a menudo adornadas con flores y juguetes, eran un intento de capturar la inocencia perdida. Hoy, estas fotografías nos miran desde el pasado con una mezcla de ternura y melancolía, como si los niños retratados nos pidieran que no los olvidáramos. Pero no todo en la fotografía post-mortem era tristeza y nostalgia. Algunas imágenes tenían un aire casi surrealista. En ocasiones, los fotógrafos utilizaban técnicas de edición primitivas para revivir a los difuntos. Pintaban ojos sobre los párpados cerrados, añadían color a las mejillas pálidas o incluso superponían imágenes para crear la ilusión de movimiento. Estas prácticas, aunque bien intencionadas, podían resultar perturbadoras. Las fotografías parecían capturar un momento en el que el difunto estaba suspendido entre dos mundos, como si su espíritu aún estuviera presente, observando desde el otro lado. El declive de la fotografía post-mortem llegó con el avance de la tecnología y los cambios culturales. A medida que la fotografía se volvió más accesible, las familias pudieron retratar a sus seres queridos mientras aún vivían. Además, la muerte comenzó a ser vista como un tema tabú, algo de lo que no se hablaba abiertamente. Las fotografías post-mortem, antes consideradas un acto de amor, empezaron a ser vistas como algo morboso y extraño. Pero su legado perdura, no solo como un testimonio histórico, sino como un recordatorio de cómo las sociedades del pasado enfrentaban la pérdida. Hoy
Hoy estas imágenes nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con la muerte. Cada imagen es un fragmento de una historia que no queremos olvidar. Un intento de mantener viva la presencia de quienes ya no están. Así que la próxima vez que vea una fotografía antigua, deténgase un momento y observe con atención. Quizá detrás de esa mirada serena o esa pose cuidadosamente compuesta, se esconde un secreto que el tiempo ha tratado de borrar. Porque en el mundo de la fotografía post-mortem, nada es lo que parece, y cada imagen es un misterio, esperando ser descubierto. Suscríbete.